llegar, por ejemplo, a la semana una vez o dos veces. Entonces, es siempre diferente, digamos así, la experiencia que va a tener. Esos puntos aprendices es súper importante leerlos, ¿listo? Bueno, no voy a entrar aquí como, digamos, a profundizar, porque está bien claro el material de apoyo. Voy a compartir los puntos que tienen que tener en cuenta para desarrollar la evidencia, ¿sí? Que es muy importante. Voy a compartir esta y voy a compartir donde tengo la guía. Listo. Perfecto. Aquí está. Entonces, bueno, aquí nos dicen, antes de empezar a leer la evidencia, leer material de apoyo que le acabé de comunicar, diseño de aplicaciones web, diseño y construcción de front-end. Listo. Bueno, vamos a bajar un poco más donde está la explicación de la evidencia. Listo. Está aquí en la página número 4. Ok. Se nos dice aquí claramente, con esa actividad se pretende introducir al aprendiz en los conceptos básicos que permiten realizar aplicaciones tanto independientes como web de fácil manejo y atractivas para el usuario por medio del uso de reglas predefinidas, ¿no? Que es una de las cosas que hemos estado comunicando en la sesión anterior. Recuerdo que en la primera sesión le mostré algunas páginas que a nivel de diseño bien hechas, otras estaban más interactivas que otras propuestas. Y siempre cuando uno va a crear una página web, esto algo que siempre tenemos que tenerlo, muy dicho, súper claro. Atractivas y también de fácil manejo. Que muchas veces podemos crear una página web que visualmente impacta, o sea, que cumple con la palabra atractiva, pero su manejo a veces fatal. Entonces siempre pensemos como en estas dos palabras claves para cualquier página, sin importar si el cliente es un cliente pequeño, medio o grande. Muchas veces, la otra vez tenía un aprendiz que él tenía un familiar que ya estaba, digamos, ya era profesional y construía páginas web, y él nos decía que ese familiar solamente realizaba páginas web a clientes grandes. Es algo que siempre me decía mi profe, un profe cuando yo estaba en la universidad. Hay que también tener en cuenta los clientes pequeños porque no sabemos qué contactos tiene él o tampoco no sabemos qué tan grande va a crecer, digamos, si su empresa o su proyecto. Entonces, siempre pensar en todos y cualquier cliente que sea aprendices, siempre realizarle una propuesta bien lograda. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí luego nos dice elementos a tener en cuenta. Esta evidencia, hago la aclaración, simplemente es una evidencia de conocimiento, aprendiz. Entonces, lo ideal es leer material de apoyo. Si de pronto se van a apoyar en alguna otra página web, ¿sí? Para investigar alguna cosa, listo. Como siempre le he comunicado, colocar una bibliografía de donde ustedes se basaron para realizar esta evidencia de conocimiento. ¿Sí? Ante todo, tener estos puntos que nos dicen muy claro. Leer detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo que diseña aplicaciones web. Se deben conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad. Este punto aquí. Listo. Y el otro punto nos dice describir cada una de las reglas, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web, describir las características de cada tipo de aplicación. En los otros grupos que ya han pasado, esa evidencia, por ejemplo, algunos realizan un mapa mental, otros hacen como una tabla temporal que marca en la tabla los puntos más importantes, mencionando el punto de las reglas. Ya ustedes deciden a nivel creativo cómo van a desarrollar esta actividad. Aquí nos dicen más abajo, el formato para entregar sería en formato PDF, ¿sí? Y aquí productos para entregar diagramas o documentos. Entonces ya la extensión es libre. Una recomendación a aprendices es donde se saque la información. Muchas veces yo he recibido trabajos a nivel de, digamos, visual bien organizado, buenos colores, buena tipografía, pero cuando yo voy a leer me doy cuenta que lo que han hecho es copiar tal cual como lo encuentran y pegarlo. ¿Sí? Sería muy chévere aprendices que la información que ustedes van a leer o encuentren
lean, tomen como lo más importante y con sus propias palabras contesta estos puntos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, porque aquí es donde uno realmente, como uno como instructor, se da cuenta si el aprendiz realmente leyó o no. Sí, porque, por ejemplo, hubo hace como un año, hubo un aprendiz que bien elaborado. Yo pensaría que a nivel, digamos, presentación, hasta muy bien, o sea, hasta le quedaba, muy dicho, hizo un trabajo como para un instructor para que le sirviera como para presentar esta evidencia bien lograda, pero cuando yo le hice algunas preguntas claves sobre el tema de la usabilidad, se quedó callado. O sea, ahí me di cuenta que realmente lo que hizo fue organizar la información, pegarla tal cual como la encontró y listo. Y entonces siempre yo he dicho, ahí no se engaña, no están engañando al profesor, sino que se están engañando ustedes mismos, porque la idea es que este tema totalmente sepamos qué es usabilidad y accesibilidad. Entonces ya dentro de 8 días yo igualmente realizo una retroalimentación. ¿Listo, aprendices? Entonces para que lo tengan presente. Bueno, entonces esta es como prácticamente, como se puede, como les comunicaba al principio de la sesión, es muy corto, o sea, yo pienso que no tienen pérdida al momento de desarrollar la evidencia. Bueno, entonces como todavía tenemos tiempo, voy a hacer entonces una introducción sobre HTML y otros términos, ¿sí? No sé si antes de yo pasar a la presentación tengamos preguntas frente a la evidencia de lo que ustedes tienen que realizar, aprendices, o todo claro. Yo aquí en el chat no hay ningún Profe, mensaje, ¿sí? una duda. ¿Sí? Buenas noches. Buenas Esta noches. evidencia es la misma de la que tenemos que hacer en, sobre el diseño de la página web o el sistema que estamos desarrollando. No, esta es otra evidencia. Ah, ok, qué pena, es que como entré un poquito tarde, no la No, tenía clara. no, tranquilo. La otra evidencia, la que expliqué anteriormente, que también es una evidencia, recuerden que la evidencia anterior es una evidencia de conocimiento, que es esta de aquí, que se llama Taller sobre construcción del prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Como son nombres tan largos, no se tiende como a confundirse, pero recuerden que en esa evidencia es una evidencia de conocimiento también, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el punto sesión 1 del taller y sesión 2 del taller. Y la que estoy explicando hoy es la evidencia que sí. O sea, ya con eso ya serían dos evidencias explicadas que también ambas evidencias son evidencias de conocimiento, ¿no? Entonces recuerden que la evidencia de conocimiento simplemente es como tener en cuenta las preguntas, investigar, hacer la presentación, ya ustedes deciden cuál programa, si lo utilizan en Word o en PowerPoint o utilizan algún programa online. Eso ya es decisión de cada aprendiz o grupo. ¿Listo? Bueno, entonces paso a... ¿Sí, Alexander? Sí, sí, señor profe, muchas gracias, muy amable. Ah, ok, listo, con gusto. Bueno, entonces paso entonces, a la presentación. Vamos a mirar por aquí. Listo. Ok, perfecto. Aquí tengo toda la presentación de... Esta es una regular, siempre yo empiezo a explicar este tema, es cuando yo llego a la evidencia que se llama maquetación de la interfaz gráfica en HTML, ¿no? O sea, simplemente más que todo es a nivel de teoría que voy a explicar esos puntos, porque si me pongo a explicar más de la evidencia, la vamos a confundir, porque te va a faltar varias evidencias antes de llegar a esta evidencia. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, siempre cuando antes de empezar a hacer una maqueta, ya se tienen que haber tenido, digámoslo así, haber aprobado lo que sería el wireframes, el prototipo, tener una interfaz, tener el boceto. Entonces, toda esa evidencia es una de las últimas que se vamos a desarrollar. Pero antes de empezar esta evidencia, es súper importante tener en cuenta que es, por ejemplo, HTML. ¿Listo? Sabemos que hay muchos lenguajes, pero realmente, ¿qué es HTML? Entonces, dice aquí una pequeña definición que les he colocado, que es HTML5, el lenguaje de marcado de hipertexto, HTML, es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web
y sus contenidos, por ejemplo, sus contenidos podrían ser párrafos, una lista con viñetas o imágenes y tablas de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es HTML5. Simplemente, más que todo, su función es estructurar y desplegar. Solamente, o sea, no podemos pretender que con HTML podemos hacer algo interactivo o que para que nos pasemos el cursor por algún botón tenga algo que impacte o que cambie color, no. Simplemente HTML estructurar. ¿Listo? Luego tenemos ¿qué es CSS? Entonces, CSS son las siglas en inglés para hojas de estilo y cascada. ¿Sí? Entonces aquí les he colocado en inglés cómo se escribiría. Básicamente, o sea, aquí vamos a echar aquí el lápiz. Listo. Aquí está, ¿no? Vamos a colocarle aquí como para indicar. Perfecto. Básicamente es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un usuario las visita. Funciona junto con el lenguaje HTML que se encarga del contenido básico de las páginas. ¿Listo? Entonces, cuando ya ustedes tengan alguna estructura y quieran de pronto cambiarle el color de fondo o utilizar alguna tipografía en especial, o sea, todo lo que ya sea, como digámoslo así, diseño, entonces ahí es cuando incluimos, ¿sí? O tenemos en cuenta lo que sería el CSS, ¿sí? Que sería, como digámoslo así, como el segundo protagonista. ¿Listo? Bueno, y luego tenemos, por ejemplo, el JavaScript. Es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas, desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos. Las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web. Entonces, por ejemplo, este es un buen lenguaje para que lo tengan en cuenta cuando desarrollen la evidencia, que tienen que hablar sobre el tema de la usabilidad y accesibilidad. Entonces, digamos que sí, que es uno de los grandes protagonistas, yo pensaría, porque ya todas las páginas web, sí, dependiendo de qué se trata la página web, es bueno que sea una página web interactiva. Recuerden que no siempre todas las páginas web tienen que ser interactivas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a actualizar la página web del periódico Espectador, o sea, el tema no da como para que sea tampoco una página muy interactiva. Si yo hago una página web que es de entretenimiento, es totalmente diferente. Ahí sí ya podemos como trabajar con JavaScript al 100%. ¿Listo? Bueno, luego tenemos el término ¿qué es frontend? ¿Sí? Entonces, recuerden que el frontend o desarrollo del lado del cliente se refiere a la práctica de producir HTML, CSS y JavaScript. Esos tres elementos se encargan de dar forma a la parte frontal de un sitio web o aplicación. Eso incluye los fondos, colores, textos, animaciones o efectos. Entonces, estos tres lenguajes que probablemente son los que más trabajan una persona que se especializa en la área de front-end. ¿Sí? Recuerden que en algún momento lo llegué a mencionar, que front-end prácticamente es la obra blanca de cualquier construcción. Fuera de esos tres, pueden haber grandes ayudas que van a ir conociendo poco a poco, complementos que nos ayudan de pronto a no utilizar mucho CSS o algún otro lenguaje, pero esos son los principales. ¿Listo? Luego tenemos lo que sería el backend, ¿sí? Es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una página web funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web, pero que no vemos como, por ejemplo, la comunicación con el servidor. Entonces, aquí ya, por ejemplo, hay algunos que en el backend, por ejemplo, aprenden PHP, por ejemplo, o entre otros lenguajes. Pero entonces, esto es súper importante que ya ustedes a la fecha de hoy tengan muy claro esta diferencia del backend y el frontend, que a veces uno
tiende como a confundirse al principio o no tiene muy claro la diferencia. Ha pasado casos que, por ejemplo, personas pensamos que el backend es lo mismo que frontend. Recuerden que es totalmente diferente. Entonces, para que lo tengan como bastante presente. ¿Listo? Luego aquí he colocado, digamos así, este gráfico. ¿Sí? Aquí claramente eso me lo compartió un colega. Me fue a ser muy sincera, me gusta que siempre seamos sinceros. Me dijo, Arles, la conseguí en internet y la vi chévere, la organicé y ahí te la comparte. Listo, perfecto. ¿Sí? Listo, también uno se puede trabajar en equipo, colaborativo. Listo, entonces aquí algo súper básico que me gusta esta tabla, sería muy bueno, si quieren yo las puedo enviar también para que las tengan siempre ustedes como al lado del monitor y tener como esas dos diferencias bien claras, que eso pueden hacer hasta una pregunta en una entrevista. Y se saben, muchachos, que en una entrevista siempre el reclutador nos mira fijamente a los ojos, si nosotros miramos para un lado alguna cosa, pensamos, ya ahí lo que le estamos diciendo al reclutador es como indicándole algo que nosotros no sabe o está nervioso, entonces siempre estar seguro. Entonces aquí nos dice frontend, se diseñan lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, y aquí por ejemplo el backend, el que les mencioné ahora, PHP, Python y C++. ¿Listo? Luego aquí tenemos algo importante en el frontend, es prioriza la experiencia del usuario. A diferencia del backend, es prioriza las necesidades de la marca, algo totalmente diferente. Luego acá nos dice en el siguiente ítem, centrado en asegurar una buena experiencia de navegación, y en el backend, centrado en asegurar un buen desempeño del sitio. Es una gran diferencia, ¿sí? Porque muchas veces, como siempre le he comunicado, la idea es que una página fuera que compra la parte visual, también tiene que cumplir la parte de rapidez, a qué velocidad él carga los componentes, a qué velocidad carga los diferentes información, ¿sí? Que necesitamos buscar y que siempre queremos que cuando hacemos un clic aparezca de una la información. ¿Listo? Luego acá nos dice, vamos a utilizar aquí el lápiz. ¿Listo? Aquí en ese punto, optimiza la experiencia desde los navegadores. En el backend optimiza la experiencia desde los servidores. Eso es súper clave dependiendo de qué servidor tenga contratado. La página también va a marcar la gran diferencia, ¿no? Luego acá nos dice, sus resultados definen el estilo del sitio y siempre son visibles, mientras que en el backend sus resultados dan sostén al sitio, pero no son accesibles al usuario. ¿Sí? Recuerden que el backend más que todo, cualquier información que tengan que hacer algún cambio en la página, solamente van a entrar los administradores. O sea, el usuario como tal nunca va a entrar al área del backend, jamás. ¿Listo? Recurre, aquí en el frontend nos dice aquí, recurre al diseño de contenidos como textos, imágenes o multimedia, y en el backend requiere el diseño y uso de herramientas como base de datos y hardware. Me imagino que ustedes estarán con un destructor viendo todo lo que es la base de datos. Y en el frontend nos dice, requiere conocimiento de diseño. En el backend precisa de conocimiento de lógica. Y en el frontend, al último ítem, nos dice, sus profesionales necesitan una amplia capacidad creativa. A diferencia del backend, sus profesionales necesitan una gran capacidad analítica. Entonces, es una gran diferencia. Hay personas que a veces nos dicen, no, profe, la lógica me falta. Otros dicen, no, a mí me gusta como el backend. Eso ya es, ustedes lo van descubriendo, digámoslo así, en las diferentes fases, perdón, donde ustedes más adelante se van a ver a futuro si se ven en el campo de frontend o el backend. Listo, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, creo que aquí está. Bueno, entonces llegamos a la diapositiva, por ejemplo, que es Visual Studio Code, que en algún momento lo llegué a hablar, pero de las palabras textuales, pero digamos que a nivel ya, digamos, ¿qué es Visual Studio? Aquí nos dice algo muy claro. Es un editor de código fuente, ligero, pero eficaz, que se ejecuta en el escritorio y está disponible para Windows, Mac, Linux, ya lo sabemos. Incluye compatibilidad integrada con JavaScript, TypeScript, Node y entre otros lenguajes.
y cuenta con un amplio ecosistema de extensiones para otros lenguajes. Entonces, ahí nos dice, les coloqué en paréntesis, ¿qué otros lenguajes él permite? ¿Listo? Aquí está claramente los demás. ¿Listo? Ok. Luego aquí, ¿cuáles extensiones? ¿Qué fue las extensiones que yo les recomendé? Si no estoy mal, fue en la primera sesión de este año, que me imagino que ya la tienen instalada, ¿no, aprendiz? A ver, cuéntenme, ¿ya la instalaron? Sí, profe. Sí, listo, perfecto. No, Entonces, no, vamos. profe. Bueno, entonces aquí les voy a recordar las que yo les recomiendo, ¿no? Que cuando uno entra a la sesión de extensiones, van a haber muchas. ¿Por qué no la ha instalado, aprendiz? Profe, no me, la verdad no me ha quedado tiempo. Pero si me puedes, por favor, mandarle el enlace porque es que no lo encuentro bien. Ya lo estoy haciendo Ok, en este ok. instante. Listo, vale, perfecto. Bueno, entonces, ahora te lo envío, pero entonces aquí voy a recomendar las extensiones que yo recomiendo cuando uno va a iniciar en este campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, extensiones para Visual Studio Code. Son complementos que personalizan y mejoran Visual Studio, incluyendo la configuración adicional, las características o el uso de las herramientas existentes. Con miles de extensiones en Marketing Templates, tienen opciones disponibles para aumentar su productividad y satisfacer su flujo de trabajo. Cada vez vamos a encontrar extensiones que también nos va a ahorrar tiempo para ciertas funciones, por una recomendación. Siempre cuando ustedes de pronto descarguen o descubran una extensión, que de pronto una extensión que salió este mes y bueno, vemos que muy bien, siempre miren como que antes de instalar, leer bien qué es lo que hace, qué ventajas tiene y cuáles son los menos, ¿no? Porque muchas veces siempre vemos como el lado positivo, uy, no sé, con esa extensión yo me ahorro, no sé, una hora haciendo de manera manual, pero siempre hay que verificar. Bueno, entonces es una de las tantas extensiones que yo recomendé, esta es una de las primeras, que sí debemos de tener instaladas, que es el Live Silver. En Visual Studio Code es una herramienta que nos permite lanzar un servidor de desarrollo local para previsualizar, eso es muy importante, este punto, visualizar en el navegador lo que estamos escribiendo en nuestro editor de código. Entonces, ese es el mismo, tal cual, como están viendo aquí les coloqué el logo, digámoslo así, para ustedes que lo identifiquen. Cuando lo vayan a descargar, lo van a ver así, tal cual, como está aquí. Entonces, es súper importante, aprendices, que lo descarguen, porque, por ejemplo, listo, ustedes lleven 2 horas en el editor de código, y muchas veces uno ve todo perfecto, ¿no? Excluyendo tal cual como yo lo vi, no sé, en el material de apoyo, o si lo vi en algún tutorial, o si están basando en lo que expliqué yo en alguna sesión, y todo perfecto. Pero recuerden la premisa, y eso lo sabemos, si uno se le va un punto de más, o le falta un punto, una coma, recuerden que esto va a ser de un error en algún momento. Entonces, siempre importante, mientras uno va escribiendo en el editor de código y necesitamos ver cómo está quedando la propuesta. Entonces, con esa extensión la podemos ver. Algunos la instalan y dividen la pantalla. De esa manera, para más cómodos, escondemos la barra de abajo del sistema operativo y vamos a concentrar al 100%. Luego, esa es la siguiente extensión. No sé, aprendiz, sería muy bueno que tomes aquí pantallazo o tomas datos del nombre, como se llama la primera extensión, les recomiendo. Luego tenemos esta extensión, que es importante, herramienta que permite crear una interfaz web a través de lenguajes de programación como HTML, CSS o JavaScript, los cuales permiten adaptar el contenido de la web a los diferentes tipos de pantallas, diseño responsive y mejorando, por tanto, la experiencia de usuario. Eso es súper bueno que lo tengan, y más por ese tema, lo que es el tema de responsive. No sé si algunos ya saben qué es responsive, aprendices. Sí, profe. Tengo entendido ¿Sí? que es el hecho de que una aplicación pueda funcionar en diferentes dispositivos, tablet, laptop. ¿Es eso, profe? Te acercaste. Sí, es como
que la página web se adapte al tamaño del dispositivo. ¿Sí? O sea, que la página siempre, digámoslo así, a nivel visual, se vea bien, no se vea desordenada, porque es que muchas veces, un ejemplo, curiosamente la página de Sena Sofía, si ustedes entran desde su celular, sin importar el tamaño del celular, de su pantalla, esa página no tiene responsive para móviles. Si la vemos desde cualquier computador de escritorio, sin importar si es un portátil o computador de escritorio, un PC o iMac o Linux, la vemos perfecto. Pero hay páginas que no cumplen con ese tema de responsive y eso es, en la actualidad, es grave porque aprendices. Siempre tenemos que hacer una página web que sea responsive. ¿Por qué? Porque hay muchas personas. Yo tengo, por ejemplo, he conocido personas que en sus casas no tienen computador, que me dicen, no, pero Arles, yo trabajo presencial, entonces trabajo con el computador de la empresa y en mi casa, ¿para qué? Nomás el celular. O algunos en sus casas nomás tienen tableta y celular y no tienen computador. Entonces, y si están entrando en una página que no es responsive, no se adapta al tamaño, eso, la persona termina o cerrando la página o hace lo que tiene que hacer y chao, la cierra. ¿Listo? Eso es muy importante y eso puede marcar la diferencia de ganarnos un cliente también, porque hay personas que a veces no tienen en cuenta ese término del response y pensamos que todas las personas van a ver nuestra propuesta o nuestra página web desde un computador y no es así. ¿Listo? Pues nos dice aquí, mejorando por tanto la experiencia de usuario, que es uno de los puntos súper clave. Entonces, para que lo tengan como muy presente sobre el Bootstrap. ¿Listo? Bueno, y esto aquí terminaría la presentación. Entonces, voy a darle aquí un stop. Vamos aquí a compartir. Voy a abrir un momento que todavía nos quedan unos minutos. Y tengo aquí el Visual Studio. Y vamos a decir aquí el programa. Ve, no me está dejando. Uy, momento, ok. Dejé de compartir pantalla y quiero otra vez compartir, pero como si hubiera confundido el aplicativo. Me voy a cerrar, no, es que si cierro se me detiene la grabación, no quiero que la grabación quede en un solo archivo. Listo, ahora sí me va a dejar. Listo, perfecto. Bueno, entonces, eso es un ejercicio que yo hice ya con otro AXO, con el AXO 12. Yo le llevo como un trimestre de ventaja a ustedes, creo, algo así. Bueno, entonces, una de las extensiones, entonces tenemos aquí el Bootstrap, esta es la que tienen que ustedes instalar. Simplemente se van aquí, yo ya la tengo instalada, pues que dice aquí desinstalar. Entonces simplemente le hacemos un clic. Recuerden que aquí en este icono, aquí les voy a hacer un remarcar, ¿sí? Es donde ustedes descargan las extensiones. Entonces aquí el Bootstrap, entonces sería una, aquí sería la siguiente, lo del servidor, digamos, en un servidor como virtual, sería el otro que tendrían que instalar, ¿sí? Y ya, por ejemplo, si quieren de pronto cambiarle el color a la línea de código, pues entonces pueden instalar, por ejemplo, Andrómeda, ¿sí? Me parece bien. Esos son los que yo prácticamente tengo, y tengo ese firma que pues no lo he probado mucho, porque hace salió a final del año anterior, pero igualmente por ejemplo, con el Bootstrap y el Live Silver, más que suficiente. ¿Listo? Entonces lo tengo. Y aquí tengo otro que también lo llegué a recomendar, tal cual, como lo está escrito, aprendiz. ¿Listo? Bueno, ¿sí? ¿Cuál es la extensión la cual le saca a uno las etiquetas que uno necesita?
Mira que yo la otra vez... Una Sí, que, te escucho. hay una que uno digita la etiqueta y él mismo lo va sacando y uno ya la escoge. No recuerdo cuál es. Le aparece Pero- como algo así cuando uno empieza a escribir. Sí, empieza uno a escribir en la etiqueta y entonces la misma extensión le va sacando a uno cuál para escoger. se la haciendo como una Ah, esa ayuda, Exacto, es una ayuda, sí. una ayuda. Ya, aunque cuando uno, yo por ejemplo esa, no tengo ninguna que me realice esa función. Igualmente uno, cuando está aquí uno escribiendo, siempre le muestra diferentes opciones. Es decir, por ejemplo, estoy aquí y voy a escribir, por ejemplo, UL. Entonces, dependiendo qué es lo que yo voy a escribir, él me puede mostrar como una abreviatura. ¿Sí? Que eso me imagino que es lo que tú dices, por ejemplo, aquí uno escribe LI, Es, entonces me muestra aquí como esas diferentes abreviaturas, sí. pero esto ya ¿Ya venía viene en por Visual defecto? Sí. Studio. Sí, ya Ah, venía ahí, o sea, yo no descargué nada, ni a nivel de configuración tampoco no hice nada diferente, no, nada. ¿Listo? Entonces, eso ¿Para, mejora mucho, ¿Para sí, qué sirve porque, la última que nos mostró, profe? El Palenite, sí. ok, esta extensión simplemente está a cambiar el color. O sea, lo que es esta aquí, Valentine's y Andrómeda, solamente es, digámoslo así, un chicle, como decía para un aprendiz, como sea como cool, pues, ¿sí? No te va a afectar nada el código, solamente es a la parte ya visual de cómo quiere que se vean los colores de la línea del código, solamente eso, pero no te va a influir para nada más. ¿Listo? Entonces, si lo desean, pues lo pueden hacer, ahí prueban. Aquí simplemente hay que escoger el color que tú quieres, pero es algo así como para mostrar, ¿sí? Como que cada uno, digamos que tenga como un estilo, es como si estuviéramos personalizando pues el Visual Studio. ¿Listo? Nada más. Nada así en especial. ¿Listo? Bueno, entonces eso serían las extensiones. Aprendiz que me estuvo preguntando que todavía no lo ha instalado. Es muy importante aprendices que desde ahora, por ejemplo, hay algunos que ya lo instalaron y lo instalando y hacer como una exploración, por ejemplo, en la parte de arriba, qué opciones hay en archivo, en editar, selección, ¿sí? En la parte de ver, qué encontramos en ver y así sencillamente, ¿qué pasa cuando yo entro donde dice, en la parte de arriba donde dice terminal, o si entro en Windows, que sea pues ventana, y los como explorando, ¿listo? Bueno, aquí igualmente él le recomienda otras extensiones. Esta programa, por ejemplo, las otras extensiones que el programa me recomienda, yo muy poco las tengo instaladas cuando estoy empezando con un grupo nuevo, ¿sí? Porque pues, muchas veces puede ser como mucho confuso, que sería como mucha información. Igualmente, ustedes pueden encontrar infinidades, pero yo les recomiendo nomás tener esas por ahora. ¿Listo? Igualmente, si van a instalar otra, a menos tomarse la molestia como de leer qué es lo que hace en concreto. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, aprendices, no sé, ya hemos terminado, todavía nos quedan unos minutos más, no sé si tengan alguna pregunta frente a la evidencia. Profe, Evidencia. yo estoy buscando quién nos muestra que a Dromen, a mí me sale otra cosa. A mí me sale otra cosa. Unas O sea, estrellas y no sé qué. No la no. aplicación para descargar en el computador. O sea, aquí escribís Andrómeda, ¿sí? Y te va a salir varias. Por ejemplo, aquí, como supera evidenciar, me salen todas, menos que te salen todas estas de aquí que me ha Pero ¿dónde salido. bueno, yo lo estoy descargando desde mi computador y no me Sí. sale eso. No me sale eso. Me sale otra cosa. O sea, pero tiene el Visual Studio abierto. ¿Visión Studio? Sí. No. Yo lo estoy O sea, descargando como Google normal. no. Tienen que instalar el Visual Studio y cuando ya lo instalen lo abran por primera vez, entonces se van a este icono, que es de extensión, el que tengo Eh, aquí en el cursor en ese ahora sí. momento, eso. Y aquí ya sí ya lo descargas. Entonces, ¿qué tengo que descargar primero?
O sea, puedes descargar, no necesitas descargarlos en el orden que yo lo mencioné, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, Andrómeda, si quieres cambiarle el color de las líneas de código, entonces descargas el primero que sale, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo la versión V1.8, no sé si probablemente eso se va actualizando. La otra extensión que debes de tener, vamos a mirar aquí, es el Bootstrap. Voy a buscar Bootstrap por otro lado. Sí, la idea pues, es que ustedes descarguen las extensiones desde aquí, porque aquí le vamos a dar todo algo mucho más seguro. ¿Cuál es la primera página que tengo que...? A ver, voy a mostrarles, creo que pronto vamos a escribir acá en el navegador Visual Studio Code. ¿Sí? Un momento. Voy a dejarle, voy a compartir que me muestre. Listo, todo el escritorio. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente está a tu navegador que uses y utilizas, simplemente te das aquí la opción de descargar. Ahí directamente ustedes descargan el Visual Studio Code. Recuerden que dependiendo del sistema operativo que usen, pues descargan el instalador que necesitan, ¿sí? Y después que ya lo tengan instalado, se van al Visual Studio y se van a ese icono de extensiones. Aquí en ese icono de extensiones, pues descargan las 3 extensiones que les recomendé hoy de nuevo, ¿sí? Entonces ya con esas, empezar como a tenerlo al menos listo. ¿Listo? ¿Listo, Ana? Eso estoy aquí descargando. Antes si mi Okay. computador me da permiso. Listo, perfecto. El Visual Studio no es que no ocupa mucho espacio. Miremos, voy a mirar, por ejemplo, cuánto me ocupa a mí, por ejemplo. Vamos a mirar aquí en aplicaciones. Visual Studio, vamos a mirar. Por ejemplo, en mi caso, nomás ocupa 357 megas. O sea, como es un programa que no vamos a manejar imágenes, o sea, todo va a ser códigos. Entonces, no nos ocupa mucho espacio. ¿Listo? Y las extensiones probablemente te va a pesar 1 mega, 2 megas, o hasta no llega ni a 1 mega, llega a esos kilobytes. Solo kilobytes, no me pasa. ¿Listo? Bueno, aprendices, pues voy a detener la grabación. No sé si tengamos más preguntas. Vamos a detenerla por acá. No, profe, muchas gracias. Perdón. Listo, no, tranquila. Acuerden que la idea es cualquier duda resolverla, digamos, con los asesores en vivo. ¿Sí? Vamos a mirar aquí el chat. Aquí hay una. Yo he escuchado el que mencionó aquí Cristian David también. Listo. Recuerden, aprendices, que ahorita con la inteligencia artificial han salido muchas ayudas, pero cualquier ayuda que se vayan a utilizar, siempre es bueno, digámoslo así, saber qué tipo de ayuda va a ser. Pues que muchas veces, por ejemplo, los que están en Access ya están terminando, y a veces encuentran aplicativos que les ayuda a corregir ciertos fallos que escribieron, pero a veces también tenemos que aprender, listo, ese fallo en qué influyó o qué pasó, porque no cargó cierta información, porque entonces lo acostumbramos como que todo sea automático, y si llega algún momento que no tenemos ese programa que hemos descargado como a nivel de complemento, pues ¿qué pasa? Que el aprendizaje va a bloquear y no va a poder, digamos, desarrollar lo que viene desarrollando. Es como que, por ejemplo, el que aprende a manejar siempre automóvil con cambios automáticos, con caja automática, y en algún momento le tocó tomar un automóvil con caja manual, hay algunos que se le olvidan. Entonces, así mismo pasa en el campo de la programación. ¿Listo? Bueno, aprendices, pues les deseo una excelente noche, ¿sí? Entonces, ya mañana subo la grabación, espero que ya mañana tengan solucionado el internet. Hoy estuve, como les comentaba al inicio de la sesión, hoy estuve con los datos, veo que me alcanzaron.
espero que me alcance, que tengo otras 2 sesiones ahora, más tardecito. Y pues nada, aprendices, cualquier duda, recuerden que me pueden escribir y cualquier cosa a la orden. Listo, aprendices. Bye bye, se me cuidan. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, bye.